Olá, buenas tardes a todos. Em nome do Departamento de Ciências Naturais e Exatas, les extendo uma muito bem-vinda a nosso segundo seminário de ciência do dia de hoje. Eu sou o decano do departamento e tenho o gosto de apresentar a vocês assistentes do dia de hoje o trabalho do professor Alonso Barrera, intitulado Determinação do valor de la fragmentação del ADN espermático mediante um modelo de regressão lineal múltiple. O professor Alonso Barrera é docente meio tempo completo do Departamento de Ciências Naturais e Exatas da Universidade de la Costa e é matemático de formação, egresado da Universidade del Atlántico. Tiene una maestría en estadística aplicada por la Universidad del Norte. Los intereses científicos del profesor Alonso están enfocados principalmente a la epidemiología y a la estadística aplicada a las ciencias naturales y a las ciencias de la salud. Entonces, con mucho gusto les presento el profesor Alonso Barrera. Profesor, por favor, proyecta tu pantalla y adelante. Tienes el micrófono apagado, Alonso. Tienes que prenderlo, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos bien, Alonso. Alonso, tú tienes en torno de 20 a 30 minutos para una breve presentación de tu trabajo y después hacemos un espacio para preguntas también de los asistentes. ¿Ok? Las preguntas todas las haremos al final. Entonces, Alonso, adelante. Bueno, mucho gusto, cordial saludo, como comentó el profesor Carlos. Mi nombre es Alonso Barrera, egresado del Atlántico con la maestría en estadística. El trabajo que se hizo se llama así: determinación del valor de la fragmentación del ADN espermático mediante un modelo de regresión lineal múltiple. Tenemos primero una introducción, después datos, métodos, hablaremos de los resultados, por último discusión, conclusiones y, digamos, las perspectivas que tenemos referente al tema del trabajo. Listo. Podemos definir la infertilidad como la incapacidad que tiene una pareja de tener hijos de manera natural, ¿sí? Se estima que el 15% de las parejas están afectadas por este tema, por la infertilidad. Se estima que los hombres aportan un 30% en la infertilidad, mientras que un 20% es aportado por hombres y mujeres. Es decir, en el 50% de los casos, los hombres tenemos problemas de infertilidad o aportamos factores al tema de la infertilidad. Los factores que se debe la infertilidad de los hombres, algunas son por infecciones de transmisión sexual, otras por epididimitis y otras más que no vamos a mencionar en el caso. Cuando se sospecha que un hombre tiene problemas de fertilidad, se le practica un examen llamado espermograma. En el espermograma se evalúa la producción, movilidad y morfología de los espermatozoides, pero no se hace evaluación a nivel celular, es decir, en la membrana plasmática, en el acrosoma y ADN. Uno de los factores que incide en la fertilidad masculina es la fragmentación del ADN, que no es más que la interrupción en las cadenas de ADN simples y dobles, y que con frecuencia se da en los pacientes que tienen el problema de infertilidad. Algunas de las técnicas para determinar la fragmentación del ADN es el ensayo del cometa, ensayo túnel, determinación de la estructura de la cromatina espermática y prueba con naranja acridina.
Estas son técnicas que se usan en diversos laboratorios expertos en genética. En el ramo de la estadística tenemos una herramienta que es muy valiosa, que es la regresión lineal múltiple. Esta es una técnica estadística que me permite predecir una variable dependiente a través de otras variables que se consideran independientes, ¿sí? Ellas me pronostican o me explican el comportamiento de una variable, en este caso la fragmentación del ADN. Cuando un hombre se practica el espermograma, tiene unos parámetros, que es lo que se mide, que son las variables, el volumen, más de 2 mililitros, el pH, la concentración de espermatozoides, que se considera por más de 20 millones por mililitro, número total de espermatozoides en una eyaculación, más de 40 millones, la motilidad o el movimiento, que se considera un 25% cuando es rápido. También se mide la morfología, ¿cierto? Que es más del 14% se consideran normales, ¿sí? Y la vitalidad del 75%. Para nuestro estudio de regresión lineal múltiple, como les decía al comienzo, nuestra variable de dependencia va a ser la fragmentación del ADN. Y vamos a tomar como variables independientes las variables que se hacen en el examen del espermograma, aparte de la edad y el índice de masa corporal, el IMC, que tenemos acá. Entonces tenemos la edad, índice de masa corporal, el volumen seminal, la movilidad espermática, ¿cierto? En los espermas se encuentran 3 tipos de movimientos: movimientos rápidos, movimientos lentos y movimientos in situ. Dentro de la morfología se consideran tres aspectos, ¿no? Los normales, lo que son, digamos, tienen alguna deformación, y combinada, que un poquito es complicado de explicarlo, pero es una combinación de formas. Entonces, estas serían mis variables dependientes y la fragmentación mi variable independiente. Aquí tenemos algunos parámetros de esas variables, ¿sí? Tenemos la edad, el promedio de edad fue de 29,83 años, el índice de masa corporal 29,66, y acá tenemos que la fragmentación de ADN en promedio fue del 33%. Si miramos acá los valores mínimos y el valor máximo, tenemos una persona que se podría considerarse muy sana, que solamente tiene el 0,08% de fragmentación ADN, mientras existe alguien acá que tiene una fragmentación ADN. Podríamos decir que prácticamente todo su esperma está fragmentado por ADN. Las otras variables, forma normal. Miren que acá también podemos observar algo interesante, que acá hay alguien que tiene 0 en movimiento rápido, ¿sí? Y acá hay un máximo en 0,72. Movimiento lento, hay 0. Decir que existe una persona que todos sus espermas se están moviendo de manera, no se están moviendo de manera lenta. Entonces, mediante el programa estadístico StatGraphics, se hace un análisis de varianza para mirar si existe una correlación entre esas variables dependientes que están en el examen del programa y la fragmentación de ADN. Encontramos con un p-valor de 0. Este p-valor me indica que sí existe una correlación estadísticamente significativa entre esas variables, con un nivel de confianza del 95%.
Para el primer análisis que se hace con esta gráfica se obtiene un valor de R cuadrado de 0,65. Este R cuadrado es un valor que me indica qué tan fuerte es la correlación entre las variables dependientes e independientes, donde 0 es no hay ninguna correlación y 1 se obtiene una máxima correlación. En este caso, pues, la correlación es del 0,65, es decir, que mi modelo con todas las variables explica un 65% o recoge un 65% de la variabilidad de este modelo. En términos, digamos, bien estrictos, este número, digamos, no es muy representativo, ¿cierto? Me dice que la correlación existe, pero no se considera tan fuerte. Entonces, después de eso, pues uno lo que hace es mirar los p-valor. Aquí tengo todas mis variables que se ingresaron y aquí tengo este p-valor. Como ven, estos valores acá, ¿qué variables voy a seleccionar? Solamente la que estén por debajo de 0,05, ¿sí? Entonces, entre esas variables está el índice de masa corporal y está los espermatozoides que presentaron una proporción de inmovilidad, que son estos valores, que todos estos están por debajo de 0,05. Entonces, nuestro modelo tendría esas dos variables. Ahora bien, cuando ya teniendo esas variables, nuevamente apruebo la ANOVA, corro nuevamente la ANOVA, se obtiene el p-valor de 0, que me sigue indicando que existe una correlación entre las variables dependientes y las variables independientes. Ahora fíjense que mi estadístico R cuadrado explica un 90,87% de la variabilidad en la fragmentación del ADN. Este número sí es bastante bueno, me indica que esa correlación, que ese modelo que estoy tomando me explica muy bien, digamos que casi de manera perfecta, la variabilidad en la fragmentación económica. Entonces, el modelo que se toma finalmente es este, ¿no? La proporción del ADN fragmentado, este valor, por la edad, por el índice de masa corporal y por las inmóviles. Ahora bien, en la tabla anterior nos dimos cuenta que la edad no estaba por encima de 0,05 y esta debería ser sacada del modelo, sí, pero resulta que la edad en epidemiología, la edad es una variable de uso obligatorio, ¿sí? O sea, siempre debo tener mi variable edad dentro de su modelo. Hay otras variables que son obligatorias, digamos, algunas el sexo, otras variables, pero en nuestro caso la edad debo meterla dentro del modelo, ¿sí? Porque es una obligatoria, es una variable obligatoria dentro de un análisis epidemiológico. Entonces, finalmente, este es mi modelo. ¿Qué me quiere decir esto? Si una persona, un hombre, digamos, está sospechando de eso, de que es infértil, se hace un espermograma y se tomarían entonces estos valores. Se tomaría la edad, se tomaría el índice de masa corporal y se tomaría el porcentaje de espermas inmóviles que tenga. Y mediante esta operación se le podría calcular la fragmentación del ADN. Y esto pues nos evitaría realizar en un momento dado que se practiquen algunas de las técnicas anteriormente descritas para calcular esa fragmentación. Ahora bien, como esto es un modelo estadístico, ¿sí? Todo modelo estadístico debe tener unos supuestos, debe tener unas condiciones y pues obviamente como esto pues va a determinar un valor, determinar un número que me dice si una persona es infértil o no, un hombre, entonces hay que verificar unos supuestos, unas adecuaciones del modelo. Entonces, esta gráfica que ustedes ven acá es para cada una de las variables. Cuando tengo estas características, ustedes pueden observar acá, esta rayita acá, y miren que los datos, los residuos, ¿no?
acá uno mira los residuos. ¿Qué son los residuos? Tomo el valor real y el valor pronosticado y estimo los residuos y miro el comportamiento de ellos. Entonces, si mis residuos se alternan por encima y por debajo de estas variables, en cada una de estas variables, perdón, entonces podemos decir que el modelo es adecuado, ¿sí? ¿Qué significa que el modelo es adecuado? Que no sobreestima ni subestima el modelo. O sea, que estas variables que estoy midiendo, digamos, son adecuadas y no tienen ningún problema de dificultad. Otra cosa que se debe revisar en el modelo de regresión lineal múltiple son los supuestos de normalidad, de que mis datos proceden de una forma normal. Entonces, para el tema de la normalidad, se aplica el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Aquí podemos observar que el p-valor es de 0,9. En esta prueba, uno plantea la hipótesis de que los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Sí? Esa es mi prueba, mi hipótesis nula, que mis datos se aproximan o se asemejan a una distribución normal. Y este p-valor me indica que esa hipótesis la voy a aceptar. No rechazo la hipótesis de que los datos proceden de una distribución normal. Entonces consideramos la normalidad. Otro supuesto importante, no todos son importantes, es la linealidad. Igual, este lo interpreto como los puntos se están alternando, ¿sí?, por encima y por debajo de esta línea, lo que me indica que existe una linealidad. El otro supuesto, que es la independencia, la homoelasticidad, se da por este gráfico. Aquí, digamos, no se observa un patrón bien definido o un cono, ¿no? Uno generalmente, cuando no se da la homoelasticidad, encuentra comportamiento como especie de un cono, o sea, van desde lo más delgado hasta lo más alto, ¿sí? Se van dispersando así de esta manera, pero acá no observamos que se da esa condición, esa situación. Entonces decimos que se cumple el supuesto de la homoelasticidad o el supuesto de la varianza constante. Bueno, de pronto alguno quedó la duda, bueno, pero si ya tengo, digamos, mi modelo de laboratorio y mi modelo planteado por la ecuación, qué tan confiable o qué tan igual es con mi modelo aplicado en laboratorio. Entonces acá tengo los parámetros estadísticos de las pruebas de laboratorio que se hicieron directamente con laboratorio, y acá tengo las pruebas, los resultados con el modelo. ¿Qué se hizo para hacer esto? Se tomó cada uno de los datos, ¿sí?, de cada uno de los valores, el IMC, el porcentaje de espermatozoides inmóviles y la edad. Se hizo todo esto y se calcularon los valores, se calculó la fragmentación ADN para cada uno de estos sujetos aplicando el modelo descrito anteriormente, y se obtienen los resultados que tenemos observando aquí a la derecha, ¿sí? Entonces, pues si ustedes observan que no hay muchas diferencias acá en la desviación estándar, acá en el coeficiente de variación 65,88, me indica que hay una dispersión alta. Allá veíamos que teníamos en la tabla original, veíamos datos que habían personas que tenían un 0% en fragmentación y tenían una persona que teníamos un 1 en la fragmentación del ADN. Entonces, eso me indica que hay mucha variabilidad, ¿no? Acá en el modelo calculado mediante la ecuación, ¿sí?, entre el modelo de regresión lineal, tenemos un 55,68%. En estadística siempre debemos demostrar las cosas. Bueno, aquí yo digo, bueno, aparentemente son iguales, no tienen el mismo comportamiento, entonces deberíamos confiar en el modelo. Entonces, para, digamos,
dar la consistencia como tal, se hace una comparación entre las dos poblaciones, pues una población definida por los resultados de laboratorio y otra población definida con los resultados obtenidos mediante el modelo. Entonces, para hacer eso, estadísticamente se hace una comparación de las dos varianzas y obtenemos un p-valor de 0,29. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que las varianzas son iguales. Si ustedes observan acá, en este punto, acá, observamos que mi hipótesis nula es que la varianza 1 es igual a la varianza 2 y por lo tanto, como el p-valor me dio 0,29, no rechazo esta hipótesis, acepto la hipótesis. Entonces, esto me indica que mis varianzas se comportan se puede decir que son iguales desde el punto de vista estadístico. Ya teniendo esta condición de que mis varianzas son iguales, entonces aplico una prueba de T-Student para comparar las medias de las dos poblaciones. Entonces, mi hipótesis nula es que el promedio 1, resultados obtenidos por laboratorio, y mi promedio 2, resultados obtenidos por el modelo, son iguales. Y la hipótesis alterna que son diferentes. Entonces, el p-valor me dio menos de 0,05, perdón, acá el p-valor es de 0,99, lo que me indica que debo aceptar la hipótesis nula, no debo rechazarla. Todos estos análisis se hicieron con un nivel de confianza del 95%. A ver, como conclusiones podemos decir que el modelo utilizado o el modelo obtenido a partir de esta información es un modelo adecuado, es ajustado, se ajusta, digamos, a todos los supuestos y a todas las condiciones que debe tener un modelo estadístico. Que su coeficiente de estimación es 90,80%, eso es la variabilidad que recoge el modelo, es muy bueno, digamos, es un excelente número. Y que al comparar pues estos dos modelos, el modelo laboratorio y el modelo mediante la ecuación, podemos decir que se puede confirmar o se puede dar la veracidad de este. A ver, dentro de las perspectivas, lo que se me ha pensado es que tratar de implementar este modelo de regresión lineal en el pronóstico de la fermentación del ADN en alguna clínica, algún hospital, de pronto que esté interesado, y, digamos, continuar con la investigación de infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, y buscando siempre las correlaciones de causa-efecto que se pueden haber para esta enfermedad. Eso es todo. Espero pues que haya sido bastante explícito. Quise ser muy corto y digamos muy puntual la información. Si tienen alguna ronda de preguntas o inquietudes. Ok, muchísimas gracias, profesor. La verdad, muy interesante esta charla. La verdad, agradecido de poder compartir este espacio con usted. Tenemos algunas preguntas por acá que nos envía nuestro público. Vamos a leer esta primera pregunta que nos hace Andrea Ortega. ¿Cuándo se dice que la distribución es normal? ¿Qué valores debe tomar P en futuras investigaciones? Bueno, cuando tengo un conjunto de datos, los datos se pueden distribuir de manera normal o no. Digamos, cuando se dice que es normal, hay una manera fácil de verlo cuando la moda, la media y la mediana de esos datos son iguales o tienden a ser iguales, entonces podríamos decir que es normal, ¿sí? El p-valor, digamos, dependiendo del nivel de confianza que obtenga o el nivel de significancia, generalmente se usa el del 0,05%,
Entonces, al aplicar las pruebas estadísticas, ese valor siempre nos debe dar superior a ese 0,05, ¿sí? Si no nos da, entonces pues se rechaza la hipótesis de la que los datos se distribuyen de manera normal. Ya eso, pues, esas pruebas se hacen mediante software. También podemos mirar la kurtosis y también podemos mirar la asimetría para determinar si un conjunto de datos son normales o no. Ya eso es un poquito más técnico. No sé si eso responde a la pregunta de la compañera. Muchas gracias, porque pues acá complemento un poco, que vuelva a cuestionarnos algo. Le pregunta directamente que si los datos de los espermatozoides móviles, ¿cómo fueron encontrados? Cuando se hace un examen de espermograma, mediante técnicas de laboratorio, que la verdad, digamos, no tengo conocimiento exacto de cómo lo encuentran, ellos tienen la capacidad de medir en términos de porcentaje de proporciones cuántos de ellos se están moviendo, cuántos de ellos son normales, etc. Son técnicas de laboratorio. Sí, que de pronto no me siento en condiciones realmente de explicar cuál es esa técnica, porque no soy bacteriólogo. Pero sí, digamos que a través del espermograma yo puedo saber todo eso. Puedo mirar la morfología, puedo mirar la movilidad, puedo mirar incluso las cantidades, los movimientos lentos, el movimiento in situ. No sé si tienen claro el concepto de movimiento in situ. Es el movimiento ese que hace el esperma, que se queda ahí dando vueltas, que no va para ninguna parte. Entonces, mediante las técnicas de laboratorio, pues se consiguen esos valores. Alonso, Sí, quizá para complementar la pregunta de André Ortega, ¿podría nos comentar si esos datos fueron obtenidos, datos que tú analizaste en este trabajo, fue en colaboración con alguna clínica, con algún hospital, o esos datos son de una base de datos? ¿Cuál es la origen de esos datos, Alonso? Listo, profe. De pronto se me pasó comentar eso. Bueno, esta fue una tesis que se hizo una bacterióloga, una tesis de maestría, una bacterióloga con la Universidad del Norte, donde se estaba buscando la correlación que existía entre la fragmentación del ADN y la obesidad, ¿sí? En ese estudio se tomaron 40 pacientes a los cuales se les practicó el espermograma y se les practicó también la fragmentación del ADN. Y en ese estudio, pues, se tomaron pacientes obesos y no obesos, y la conclusión fue que la obesidad incide de alguna manera en la fragmentación del ADN. Pues yo aproveché los datos y se me ocurrió, pues, hacer esta interpretación y buscar ese modelo que las personas, en vez de hacer pruebas de laboratorio, pues hagan directamente el modelo, ¿sí? Eso fue el origen. Sí, esto fue un trabajo que se hizo con una clínica privada acá en Barranquilla. Realmente no recuerdo el nombre, pero sí fueron datos reales. Gracias, Alonso. Listo. Ok, muchas gracias. Por acá te realizan otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. Mostró una gráfica donde se separa una sección de hombres de otros de hombres y mujeres. ¿Podría explicar la diferencia? Profe, disculpa, creo que tiene el micrófono apagado. Alonso, creo que tienes el micrófono apagado. La profe, ya lo habilité. Esta es la gráfica, ¿no? Bueno, esta gráfica me indica el aporte que hacen hombres y mujeres, digamos, en el tema de la infertilidad. Vemos que los hombres aportan un 30% de factores en el tema de infertilidad, mientras que una combinación de factores entre hombres y mujeres
representan el 20%. Entonces, esto me indica a mí que en el 50% de los casos de infertilidad, en el 50% de ellos, el hombre afecta, ¿no? El hombre hace un aporte a la fertilidad, ya sea directa o indirectamente. Exactamente. Directamente es del 30% y de manera indirecta o en combinación con las mujeres un 20%. O sea que en caso de la infertilidad de una pareja, como que el hombre tiene un 50% de culpa. No sé si responde a la pregunta, profe. Sí, Alonso, yo creo que sí. Yo creo que la pregunta iba en ese sentido, ¿no? Porque como hay hombres y mujeres agrupados también, y creo que tú fuiste muy claro, ¿no? Hay 30% de esos factores que son básicamente fatores masculinos y hay otros 20% que pueden ser tanto fatores masculinos quanto femininos. Entonces, correcto. Así es. Muchas gracias, Alonso. Listo. Okay. Bueno, profe, en el banco de preguntas no tenemos más por parte de los asistentes. Muchísimas gracias nuevamente por su presentación. Muy interesante el tema que nos explicó el día de hoy. Y los invitamos a todos los asistentes a este presente evento que nos acompañen también la próxima semana, que nos va a estar acompañando un invitado internacional desde la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el doctor Jason Fals Guerra, con el procesamiento de hidrocarburos de origen convencional y no convencional. Así que no se lo pierdan, espero que nos puedan acompañar. Profesor Alonso, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mostrarnos su pertinente trabajo de investigación. Todos los asistentes, también muchísimas gracias por sacar parte de su tiempo para acompañarnos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe, con gusto.